Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para YouTube, donde quiero hablarles sobre el miedo, ese sentimiento que, ya sea que emprendas o hagas lo que hagas en tu vida, va a tratar de ir apareciendo y tomando el control de tu mente. La realidad es que podemos decir que todos los sentimientos se derivan o del miedo o de la fe. Tanto sentirse bien como sentirse mal, la fe y el temor, o el amor y el temor, se puede decir de muchas maneras, pero la realidad es que cada sentimiento nace de estos dos. Y el miedo, gente, no es más que algo imaginario. Seguramente escucharon la frase de que el miedo no es real, de que no existe el temor. Todo esto se dice porque la realidad es que, al igual que la fe, es la firme certeza y esperanza en algo que aún no ocurrió. Yo, por ejemplo, ahora puedo tener fe de, bueno, sí, voy a conseguir materializar tal auto alguna vez en mi vida. O puedo tener el miedo de, no, tengo miedo de no materializar este auto alguna vez en mi vida. La realidad es que yo ahora no tengo el auto. Y me cuesta, iba a decir me cuesta lo mismo, pero no. Es mucho más fácil pensar de que no voy a tenerlo que pensar de que voy a tenerlo, porque en sí estamos programados durante toda nuestra vida con una bola de pensamientos negativos, entonces siempre tendemos a inclinarnos hacia ese lado, pero la realidad es que se ponen a pensar y es lo mismo. Tanto el miedo como la fe es la esperanza en algo que aún no ocurrió. Por eso se dice de que cuando alguien piensa yo puedo hacer esto o yo no puedo hacer esto, en ambos casos tiene razón, porque su propia creencia es la que lo está haciendo capaz de hacer esa acción o limitando a no poder hacerla. Entonces, así funciona el miedo y así funciona la fe. Hoy uno de los chicos en la sala me pregunta, Santi, ¿cómo hago para identificar cuando tengo miedo? La realidad es que es muy fácil darse cuenta cuando se sienten mal. Se podría resumir todo a eso. Si te sentís mal es porque claramente está entrando el miedo, está entrando la duda. Y en cada momento cuando empieza a entrar la angustia, cuando empieza a entrar esa duda por no conseguirlo, cuando empieza a entrar ese dolor, como les dije, todos estos sentimientos no son más que derivados del miedo. Y cuando uno empieza a sentirse de esa manera es porque el miedo está intentando tomar el control. La realidad es que una persona no puede tener fe y miedo al mismo tiempo. Una de las cosas es que vos puedas, por ejemplo, decir, che, yo tengo la re fe, obviamente me da miedo, por ejemplo, no sé, largarme a dejar mi trabajo, pero tengo la fe, ¿no? Podría existir ese caso, pero la realidad es que ahí lo que está dominando no es el miedo, porque si vos dejás tu trabajo, lo que está dominando es la fe. Vos podés tener ese miedo, por así decirlo, a la hora de soltar ese trabajo para dedicarte a lo que quieras, pero la realidad es que el sentimiento dominante ahí es la fe. Entonces, vos vas a identificar en el momento en el que tenés miedo, cuando empezás a sentirte angustiado, cuando empezás a sentirte deprimido, cuando empezás a sentir de que nada está saliendo como tendría que salir, ¿no? Según tus propios planes. Y la realidad es que uno solamente va a empezar a sentirse así cuando comienza a dudar. Solamente tenemos miedo o nos sentimos mal cuando hacemos una de dos cosas. Uno, puede ser que estemos pensando en lo que no queremos que pase, y dos, estamos pensando en lo que queremos que pase, pero que dudamos de que podamos conseguir. Que la realidad es que estás pensando en lo que no querés que pase. Entonces, en ambos casos todo se resume a eso. Estás pensando en lo que no querés que pase. Como les dije, siempre para nosotros va a ser más fácil tender a inclinarnos hacia el pensamiento negativo, porque durante toda nuestra vida nos fuimos nutriendo con eso, con la televisión, con la radio, nuestros propios padres, el entorno. Todo nos dirige, o a la gran mayoría nos dirigen a un pensamiento negativo. Entonces, por eso es que nos cuesta tan poco el hecho de decir, no, ya está, me rindo, no, ya está, esto no se puede, o esto está en mi contra, o no tengo suerte. Es mucho más fácil decir eso que decir, asumo la responsabilidad de todo lo que pasó, esto positivo tenía que pasar así. O sea, obviamente que cuando te viene una adversidad, una situación incómoda, vos lo primero que tendés a hacer es decir, la puta madre,
esto es una mierda o quiero abandonar o lo que sea, ¿ok? Porque a eso se trata de ir a refugiar la mente, más en etapas mucho más iniciadas, cuando aún no tenemos ese pensamiento tan desarrollado y nuestras propias creencias siguen siendo limitantes y con miedo. Entonces, lo único que podemos hacer para ir quitando las capas de ese miedo es, uno, sacar el ego, porque si no sacas tu ego no vas a poder escuchar esto que estás por escuchar, pero tenés que entender que cuando vos te sentís mal, estás pensando mal. Cuando vos te sentís mal, estás pensando mal. El miedo es una decisión. Vos sos el que le abre la puerta a todos esos pensamientos negativos que no te llevan a ningún lugar, sino que te llevan solamente a sentirte mal. El que le abre la puerta sos vos. Vos sos el que decide estar pensando en eso. El que decide ser una víctima. El que decide estar preocupándose por lo que pueda llegar a pensar los demás. Vos sos el que está eligiendo eso. La realidad es que si vos te pones a pensar, como te dije, no te cuesta lo mismo, pero de la misma manera podrías estar abriéndole la puerta a un pensamiento positivo. En ese momento cuando llega la adversidad, vos decís, bueno, capaz que esto tenía que pasar así. No es lo que yo esperaba, no están saliendo las cosas de la manera en la que yo quería que salgan las cosas, pero yo no soy tan inteligente para saber cómo tendrían que salir. Yo sé que Dios, el universo, la mente infinita, como quiera llamarlo, siempre me va a dar lo que necesito. Sé que conspira a mi favor y que independientemente de que las cosas parezcan de que no están saliendo como yo planeaba, esto tenía que pasar así. Y ¡pum! De la misma manera, switcheaste ese pensamiento negativo ante la misma situación. El desarrollo personal es eso. El desarrollo personal no es leer, no es ir al gimnasio, no es levantarte a las 5 de la mañana, ni nada de eso. La realidad es que esas son acciones que te ponen incómodo y que son complicadas de hacer. Y que lo que van a generar a través del tiempo y de la repetición constante de todas estas es que vos forjes un autodominio. Es que vos forjes un carácter que cuando lleguen las cosas que no tengan ganas de hacer, vos las hagas. Porque es mucho más fácil cuando suena la alarma vos quedarte dormido. Es mucho más fácil que cuando esté lloviendo, tengas que hacer un día de pierna y que te revientes, faltes. Entonces, cuando vos le empezás a decir que sí a esas cosas que son muy, pero muy, muy, muy difíciles de decirles que sí, vos lo único que estás haciendo es empezar a generar ese autodominio. Entonces, en el momento en el que llega esa situación, vos en lugar de romper carácter y enojarte con un objeto o con una persona o pensar de que tal cosa tiene la culpa, vos decís, bueno, es mi propia responsabilidad. Porque ¿de qué te sirve pensar de que una persona o de que un objeto o de que Dios o el universo está en tu contra? ¿De qué te sirve pensar de que no tenés suerte? O de que el destino no quiere que vos tengas éxito, o de que no estás, o de que no naciste para eso. ¿De qué te sirve pensar en eso? O sea, míralo por un lado práctico. Eso no tiene ninguna utilidad, porque lo único que va a hacer es limitarte a vos mismo. Nosotros somos un potencial infinito limitado por nuestras propias creencias. Es al igual que la gente que cree en la depresión. La gente que cree en la depresión puede llegar a la conclusión de que no puede tener éxito o está en el lugar en el que está porque está deprimido y necesita medicación. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿de qué mierda me sirve esto? O sea, ¿de qué mierda me sirve creer en la depresión? Como para ponerme una excusa más. Y decir, bueno, no, sí, pasa que yo estoy deprimido y bueno, y me voy a tener que gastar miles de dólares en medicación y bueno, sí, es lo que me tocó. Es para, es para una persona víctima, ¿entienden? No me sirve tener ese pensamiento. Entonces yo elijo no creerlo. Pónganselo a pensar de esa manera. Digan, esto me es de utilidad para lo que yo quiero llegar a materializar. ¿De qué me sirve centrarme en algo de lo que no tengo el control? Eso significa nada más de que la situación en la que estoy ahora no va a poder cambiar nunca y estoy destinado de por vida a vivir una vida mediocre o a vivir una vida que no quiero vivir. Yo no dejo eso como una opción. No dejo las puertas abiertas a eso. De la misma manera no dejo las puertas abiertas al miedo. Para mí no existe una derrota temporal que me
imposibilite de conseguir lo que yo quiera. O sea, no hay algo que pueda llegar y que me haga pensar, no, sí, yo no estaba destinado para esto. No, no hay nada. Cualquier cosa que venga, cualquier miedo que venga a tocar las puertas de mi mente, yo lo voy a ver y voy a decir, no, no lo quiero. No lo quiero porque no me sirve. Y sé que al igual que yo podría estar haciendo eso, podría estar insertando más pensamientos de fe, insertando más pensamientos que me sean de utilidad para construir a esa persona merecedora del resultado que yo quiero conseguir. Porque la realidad es que es la misma acción. Es la misma acción. Entonces, no dejes que esos pensamientos invadan tu mente. En el momento en el que vos te empieces a sentir mal, tenés que darte cuenta y decir, che, o sea, ¿de qué me sirve estar así por una situación externa? ¿De qué me sirve ponerme mal o ponerme a llorar o ponerme a gritar o ponerme como loco a revolear cosas? ¿De qué me sirve esto para conseguir un objetivo? En nada. Entonces, para eso vas a tener que primero sacar tu ego, porque obviamente el hecho de decir estás pensando mal requiere una toma de conciencia que, aunque a vos te vaya a hacer muchísimo mejor, requiere que saques ese ego que tenemos por naturaleza. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer es identificarlo y cambiar ese miedo, switcharlo por un pensamiento que te lleve a aquello que vos querés conseguir. Por ejemplo, te doy un ejemplo de algo que me pasó a mí. Yo me quedé en cero en noviembre. En noviembre yo estaba en cero. Yo hago e-commerce, para los que no sepan. Tienen toda mi historia en mi Instagram, @Santi Hernández con doble N. Yo en noviembre me quedé en cero. Y en el momento en el que yo me quedé en cero, lo único que podía hacer era o pensar todo el tiempo en, estoy en cero, la puta madre, y ahora tengo pedidos por enviar, y cómo voy a hacer con estas deudas, y con esto, no puedo testear. Yo podría estar todo el día pensando así, todo el día. ¿Eso me va a beneficiar en algo? No, porque lo único que me va a hacer es atraer más de lo mismo, porque por eso materializamos lo que pensaba la mayor parte del tiempo. Voy a seguir atrayendo más de lo mismo. Más personas, lugares y situaciones que me hagan sentir como eso. O yo podría decir, bueno, yo creé esto, soy responsable de haberme quedado en cero, soy responsable de haberme quedado con estos pedidos pendientes. Sé que acá va a salir una lección que me va a ayudar a mí de por vida, que va a ayudar a mis alumnos y que no voy a volver a y un error que no voy a volver a cometer. Esto tenía que pasar así, voy a ver cómo solucionarlo. Ahí cambió todo por completo. Yo terminé cerrando 3 semanas después, en diciembre, en $7.000. Un mes de $7.000 de ganancia. Conseguí un trabajo, con esa plata volví a testear, que fueron $1.000, fue un ticket de asesoramiento a otra tienda. Con esa plata volví a testear y con esa plata que fui testeando, pegué un producto, fui escalando, terminé cerrando 3 semanas después, 4, en $7.000 en un mes. O sea, pónganse a pensar cómo cambió todo por completo. Pero nunca habría podido pasar eso si yo seguía con mi foco en aquello que no podía controlar. Si yo seguía con mi foco en ese miedo. Con mi foco en todos esos pensamientos negativos que tocaban mi puerta y buscaban controlarme. Yo dije, no voy a dejar que esto me pase. Elijo otra cosa. Elijo tener éxito. Al igual que una persona puede elegir tener miedo y estar deprimido y estar triste, yo elijo tener éxito, elijo que esto no me afecte, porque eso no es real, es imaginario. La gran mayoría de escenarios que se me cruzaban por mi mente en ese momento no pasaron nunca y no van a pasar, porque no son más que algo imaginario. Van a terminar pasando si yo sigo alimentando lo mismo. Por eso es tan importante darte cuenta. Es tan importante darte cuenta y no tener el ego de decir, tengo que pensar otra vez, estoy pensando mal, estoy poniendo mi foco en algo que no me va a llevar a conseguir aquello que yo quiero tener. Entonces, lo que me toca hacer ahora a mí es, habiendo identificado este miedo, eliminarlo, que la realidad es que el miedo no se puede eliminar. Por eso el título de este video dice derrocar. El miedo puede ser derrocado por un tiempo, pero siempre va a buscar la manera para volver, siempre. Siempre va a estar ahí al acecho en el momento en el que las cosas no empiecen a salir como vos pensás. Siempre va a estar tratando de volver a entrar en tu mente. Por eso digo derrocar.
Pero tenés que buscar derrocar ese miedo y cambiar ese pensamiento dominante con un pensamiento que te lleve a aquello que vos querés conseguir. Tenés todo mi canal de YouTube en donde hablo sobre leyes universales, sobre pensamientos y la mentalidad inquebrantable que yo puedo construir a través de todos los hábitos que sigo mi día a día, que vas a poderlos ver en mi rutina, @Santi Hernández con doble N, y documento todos los días de mi vida. Así que vayan a seguirme, suscríbanse, denle like a este video si les gustó y ya saben, gente, nos vemos en el próximo video.